salida de Margarita Zavala. Ya le presentaba yo los audios acerca del anuncio que se dio el pasado fin de semana. Margarita Zavala se va del Partido Acción Nacional, el partido que llevó a su esposo en su momento a ser presidente de la República, y bueno, pues obviamente esto ha generado pues muchas reacciones. Yo le agradezco mucho al senador Javier Lozano que nos tome la llamada en esta mañana para hablar al respecto. Senador, muy buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Quiero saludarte nuevamente. Muy buenos días, buen inicio de semana a todo el auditorio. Senador, tenemos pactado platicar hasta el próximo miércoles, pero me parece que la situación amerita que hagamos este adelanto en la charla con usted, sobre todo porque me parece que ante un escenario como este, la salida de Margarita Zavala del Partido de Acción Nacional, hace falta analizar la causa y el efecto, como dicen los expertos, ¿no? Senador, yo le preguntaría de entrada, ¿cuál es la causa de esta salida de Margarita Zavala del Blanquiazul? Pues mira, la causa fue la cerrazón de parte del jefe nacional, de Ricardo Anaya, que comentamos varias veces que esta dualidad, esta doble cachucha con la que ha venido funcionando como jefe nacional por un lado y por otro lado como aspirante a la candidatura a la presidencia, pues generó una tensión terrible al interior del PAN, luego para convertirse en división y pues finalmente en ruptura. Hay que decir las cosas como son. Esto es una auténtica ruptura. Se fractura el partido y con ello pues se debilita pues el panorama o nuestra proyección hacia las elecciones en el 2018. Y bueno, pues yo creo que esta fórmula no le conviene a nadie. No le conviene a Margarita porque pues no le va a alcanzar quizás para llevarse la presidencia de la República como candidato independiente, pero el boquete que le hace a Acción Nacional es evidente. Es evidente porque muchos, aunque no nos vayamos del PAN, pues no necesariamente vamos a apoyar a un Ricardo Anaya obsesivo por el poder. Entonces yo sí creo que es una muy mala noticia, es algo que nos debilita y es algo que deberíamos reflexionar los panistas si queremos una presidencia de partido tipo la de Roberto Madrazo con el PRI, en la que se puso o se pone pues al servicio de una aspiración personal, pues todo el aparato, todo un sistema de partido. Ahora, senador, hay en este escenario pues varios temas que analizar y yo le preguntaría precisamente partiendo de esta base, ¿cuáles van a ser los efectos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, no solo en términos electorales, sino también para su partido, para la Acción Nacional? Bueno, pues es que las consecuencias para el partido son que pues hace un año, después de haber ganado varios procesos electorales locales, pues se veía un PAN muy fuerte, pero sobre todo porque era un PAN muy unido, ¿sí? Que tenías entonces ya sonados éxitos electorales, que yo recuerdo haber escrito un artículo en aquellos tiempos que se llamaba Las cuentas alegres del PAN, y dije, cuidado, no vayamos a confundirnos, envueltos en la soberbia, que ganamos tantas elecciones por nuestros propios méritos. Quizás fue más que perdió el PRI en estados donde jamás había perdido y llegó entonces la alternancia, más por el hartazgo del PRI y del gobierno que por los méritos y virtudes de los panistas. Ojo, y además nos va a tocar gobernar. Y cuando llegue el momento de las nuevas elecciones, vamos a tener que pasar también a la báscula para ver nuestros saldos como gobernantes. Y es justo lo que está pasando. Entonces, ahora llegamos un año después, pues ya con otro tipo de evaluación, pero además en lugar de estar unidos, ¿no?, en la unidad, la disciplina y la generosidad como partido, pues llegamos divididos y fracturados. Ve nada más a nosotros como senadores panistas, incluido a Octavio Pedrosa, cómo nos traen por haber votado a favor de Ernesto Cordero para la mesa directiva y no haber seguido la línea de Anaya y del coordinador que quería poner a dos senadoras que no tenían ninguna posibilidad de ser aceptadas en el PRI para ponerlas en la mesa directiva. Entonces, fíjate nada más, hasta amenaza de expulsión tenemos nosotros. Entonces, estamos hablando de un partido que se ha convertido en su dirigencia intolerante, excluyente. Pero si había alguna duda, ve nada más el lenguaje que utiliza uno de los más cercanos a Anaya, que es el impresentable, el patán el senador Ernesto Rufo, hablando de la salida de Margarita es así como la pus que sale de un absceso, como de una infección en un cuerpo. Verdaderamente así se refiere a una mujer como Margarita Zavala. Ese es el verdadero talante de la dirigencia de Ricardo Anaya, y él es la causa de todo lo que nos está ocurriendo en esta fractura del partido. Senador, ¿se prevé algún medio de componer esta situación, esta ruptura que tiene el Partido Acción Nacional?
pues el único método sería la política. Curiosamente, un partido político en el que se ha renunciado a hacer política. Sí, tenemos la paradoja María. Esto es increíble, ¿no? Entonces, pero así está, así es la lógica de poder que tiene, pues, un joven, que yo pensé que era muy distinto a Gustavo Madero. Yo lo apoyé para llegar a la dirigencia del partido, pensando que era distinto a Madero, y resultó corregido y aumentado. La verdad es que sí es muy, muy lamentable lo que estamos viendo. Ahora, senador, dígame una cosa, ¿qué efecto va a tener esto en los estados, en las entidades federativas? Porque usted hablaba de esta ruptura que hoy se está viviendo y en el caso de San Luis Potosí, bueno, pues la dirigencia estatal ya se pronunció, esta misma dirigencia estatal que en algún momento apoyó a otro grupo, ahora dice estar incondicionalmente con Ricardo Anaya, al menos así lo publicaba el dirigente estatal Javier Azuara en sus redes sociales. Claro, por una razón, y no solamente él, todas las dirigencias estatales, porque son esas dirigencias estatales están condicionadas a las prerrogativas que les da Ricardo, y porque ya vienen las candidaturas también para diputados federales y diputados locales, para gobernadores, etcétera. Él es el que reparte la baraja, el que parte el pastel. Entonces, más que una lealtad personal o por admiración y respeto a la figura de Ricardo Anaya, es una política de la zanahoria o el garrote. Eso es lo malo, que estamos cayendo en las mismas prácticas vulgares que tanto criticamos, que tanto combatimos en el PRI y en Morena, ya las adoptamos jubilosamente en Acción Nacional. Ahí están las consecuencias. Senador, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario que se prevé en el 2018 en el ámbito electoral? Pues que se puede prever. Yo creo que aquí los grandes beneficiarios de esta decisión fueron tanto el PRI como López Obrador. ¿Por qué? Porque el Frente con esto, pues yo creo que ya tiene garantizado su tercer lugar. ¿Por qué? Pues porque de la fuerza que parecía tener con un PAN tan diezmado, pues a ver si queda el Frente, luego a ver quién lo encabeza. Y luego a ver, porque no nada más es una candidatura a la presidencia, son candidaturas en 9 estados para gobernador. Y luego son candidaturas de senadores, etcétera. Entonces, no creen que va a ser de presidencias municipales. Ponerse de acuerdo sin la participación de los ciudadanos y solamente por dedazo popular, caray, yo creo que eso sí es lo que va a acabar con ese frente, o va a llegar un frente muy lastimado, porque quien no le haya tocado, pensando que tenía la oportunidad o que tenía más méritos para ser el abanderado candidato, pues entonces quizá con eso pues sea el acabose del frente o un frente muy debilitado, donde quien se sienta desplazado voltea a otro lado, se vaya por la vía independiente o de plano se sube a otra candidatura u otra fuerza política. ¿Y qué van a hacer ustedes, senador Javier Lozano? Ustedes, a los que ya les han puesto el mote de los rebeldes del Partido de Acción Nacional, ¿qué van a hacer? Porque cuando me dice que hay una dirigencia al frente de su partido intolerante, pues obviamente uno se pregunta, sí, pues eso es una dirigencia, pero hay todo un instituto político, hay toda una red, hay toda una institución. ¿Qué van a hacer, senador? Afortunadamente la hay. Y en el Senado, los que autodenominamos senadores rebeldes o rebeldes del PAN, pues la verdad es que nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer la lucha dentro del partido para rescatar al PAN, para devolverle mística, fuerza y unidad, congruencia, y pues lo vamos a hacer con una posición nada despreciable como senadores de la República, con mucha visibilidad como la que ustedes nos están permitiendo en este espacio, y bueno, pues a trabajar duro por la agenda legislativa para sacar adelante. Fíjate que ya nadie habla de los recursos que necesitan las poblaciones damnificadas por el sismo, o ya estamos otra vez hablando de otra política electoral. No, vamos a retomar la agenda verdadera y vamos a darle mucha fuerza al PAN. Y entre otras cosas, todo esto también le ha servido a Anaya para que no se hable de su situación patrimonial, para que no se hable de la falsificación de actos de asamblea que lo benefician a él. Esos temas hay que retomarlos. Y entonces la respuesta es, nos quedamos en el PAN y daremos la batalla desde el interior del PAN. Senador Javier Lozano, le agradecemos mucho la oportunidad de conversar en esta mañana y más le vamos a agradecer que podamos seguir en comunicación porque me parece que la gente está atenta a esta situación, a lo que está pasando en el Partido de Acción Nacional, panistas o no panistas, por lo que pudiera representar en el escenario político electoral en nuestro país. Yo le agradezco mucho, senador, y seguimos platicando con usted, si nos lo permite. Eric y María, yo soy el agradecido. Muchísimas gracias, buen inicio de semana para todos y saludos a San Luis Potosí. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, pues, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, con una dirigencia intolerante, como la califica Javier Lozano, el senador Javier Lozano, a la dirigencia del Partido de Acción Nacional, movida por un
una sola persona, motivada por intereses personales, particulares de su dirigente Ricardo Anaya. Nos quedamos con este tema de una lealtad comprada con base en la zanahoria o el garrote, decía Javier Lozano, con las dirigencias estatales, entre ellas la de San Luis Potosí, o con la amenaza de lo que se está por venir, ¿no? Una ruptura muy fuerte, un resultado electoral que puede ser muy adverso para el Partido Acción Nacional si no logran recomponer esto.